13. La oración y el ayuno, poderes gemelos. Digamos que te has comprometido a un tiempo de oración en el Espíritu Santo. Estás hambriento de conocer a Dios más íntimamente y de caminar en su plan para tu vida, así que estás listo y dispuesto para someterte al proceso de purificación del Espíritu Santo, y de avanzar en cualquier situación que pudiera presentarse. Pero ¿qué de las áreas en tu vida que has sido derrotado una y otra vez? ¿Qué hay de aquellas obras de la carne que se han afirmado tan fuertemente en los rincones y grietas de tu vida? Aquellas que te llevan a creer que nunca podrás ser mejor de lo que eres ahora y que jamás lograrás algo más allá de lo que has logrado. ¿Existe algo que te pueda ayudar a librarte de esas áreas de una vez por todas? Le tengo buenas noticias. Jesús nos ha dado una clave muy importante para ese propósito. No es una clave muy popular, aún así, cuando una persona la utiliza, esta clave apagará la naturaleza de la carne con la misma fuerza que Dios usó para cerrar la puerta del arca de Noé contra el mundo que se había ido tras los caminos de la carne. La clave a la que me refiero es el ayuno. Si alguna vez llegas a aprender cómo hacer morir tu carne, vencerás a Satanás, porque el único poder que él tiene es a través de la seducción y la manipulación de la naturaleza de la carne, que incluye el reino de la mente, las emociones y el cuerpo físico. Mi primera experiencia con el ayuno. Dios me introdujo al ayuno en un tiempo que estaba atravesando una situación muy difícil en mi vida de oración. Me había vuelto tan hambriento de Dios y de orar en lenguas que estaba en la búsqueda de cómo acercarme más a Él. Durante este tiempo, el clamor de mi corazón era: Padre, ayúdame a producir algo para el reino en los próximos 2 meses. Tengo que ver algo tangible. Pronto me di cuenta que triunfaba más rápido sobre las situaciones que me afligían cuando ayunaba. No solo eso, sino que las obras de mi carne se manifestaban mucho más rápido. Aprendí que los ayunos acompañados con oración multiplicaban lo que ya había en mí. La primera vez que me puse a ayunar, tuve resultados asombrosos. Pero tan pronto como salí del ayuno, todo a mi alrededor salía mal. Finalicé un largo ayuno al que apodé un tiempo de búsqueda, y casi entraba a las reuniones tambaleando. Tenía las rodillas débiles y no era por falta de comida. Me levantaba con dificultad para predicar. Parecía como si la unción de Dios hubiera ido de mí. Cuando imponía mis manos sobre las personas para orar por ellas, no hubieran caído bajo el poder de Dios aunque les hubiera golpeado un relámpago. Encima de todo eso, estábamos endeudados un mes entero del presupuesto. Me encerré para orar y ayunar. Y cuando salí de allí, solo me encontré con más deudas que antes. Le dije a Dios: lo mínimo que podrías hacer es que se salden las cuentas sobrenaturalmente mientras estoy encerrado contigo. Yo me estaba impacientando bastante con respecto a la situación. El enojo en mi interior aumentaba porque quería saber el porqué. Entonces empecé a ver claramente. Me di cuenta que durante el ayuno, ciertas áreas de mi naturaleza carnal, que aún no habían sido mortificadas en el pasado, estaban manifestándose. Cuando estas obras de la carne empezaron a surgir, parecía que la unción había disminuido, pero en realidad era mucho mayor que antes. Es eso lo que Pablo quería decir cuando dijo en esencia: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Las que tiene un ser humano. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, refiriéndose a que ahora depende de la ayuda del Espíritu Santo. 2 Corintios 12, 9 y 10. Cuando nos sentimos los más débiles en nuestra fuerza natural, es cuando somos más fuertes, porque las áreas sin mortificar de la carne están en el proceso de morir. El ayuno y la oración en combinación ayudan a que esas obras de la carne salgan a luz en nuestras vidas mucho más rápido. Las pruebas y las adversidades también causarán que salgan a luz, pero yo preferiría no esperar las adversidades. El ayuno y la oración permiten al Espíritu Santo que nos revele aquellas cosas escondidas en nuestras vidas y cómo lidiar con ellas antes de que lleguen las adversidades. Esto resulta en el fortalecimiento de nuestro carácter. Lo que Jesús enseñó sobre el ayuno. En Mateo 17, encontramos un relato que revela lo que Jesús enseñó a sus discípulos sobre el ayuno. Jesús subió a lo que llamamos el monte de la transfiguración con Jacobo, Pedro y Juan. Allí Jesús tuvo una visitación de Dios. Después, mandó a los 3 discípulos que estaban con él no decir a nadie lo que habían visto, y luego descendieron del monte. Mientras tanto,
Los otros discípulos estaban tratando de echar fuera un demonio del hijo de un hombre al pie del monte. Anteriormente, los discípulos habían echado fuera demonios sin ningún problema, pero ahora se habían topado con uno que simplemente se rehusaba a salir de la persona. Mientras ellos hacían intentos vanos, una multitud se había reunido alrededor de ellos. Probablemente los discípulos estaban sintiéndose frustrados, aturdidos y avergonzados. Esta es la situación a la que Jesús, Jacobo, Pedro y Juan se enfrentaron después de descender del monte. Cuando llegaron al gentío, vino a él, Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17 2.14-21. Así que este hombre se acercó a Jesús y le dijo: Señor Jesús, ten misericordia de mi hijo. Él está loco, fuera de sí, y muchas veces un espíritu lo echa en el fuego. Se lo he traído a tus discípulos, pero no han podido echar fuera este demonio. Note cómo Jesús respondió a los discípulos: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? En otras palabras, ¿hasta cuándo voy a tener que hacer esto por ustedes? Jesús no hubiera dicho eso si no hubiera esperado que los discípulos echaran fuera ese demonio. Jesús reprendió al demonio, y éste salió fuera del muchacho. Entonces los discípulos hicieron la misma cosa que yo hubiera hecho. Se le acercaron a Jesús en privado y le preguntaron: ¿por qué no pudimos echarlo afuera? Definitivamente yo no hubiera hecho esa pregunta en voz alta sobre la multitud, porque probablemente Jesús también me hubiera respondido en alta voz: por vuestra poca fe. Fíjate nuevamente en lo que Jesús les responde en el verso 20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesús dijo que la razón por la que ese demonio no salió del muchacho se debía a la falta de fe de los discípulos. Él quiso decir que si ellos aprendían a tratar con la incredulidad, serían capaces de decirle a un monte: muévete, y éste les obedecería. Finalmente, Jesús dijo algo absolutamente increíble: nada os será imposible. Así que Jesús está diciendo que si yo aprendo a tratar con esa forma de incredulidad, tengo su promesa que nada me será imposible. Cuando me di cuenta de esa verdad, quería saber cuál era la clase de incredulidad a la que Jesús se refería para identificarla y tratar con ella. Una forma sutil de incredulidad. Así que empecé una búsqueda para averiguar acerca de la clase de incredulidad a la cual Jesús se refería. Descubrí que una persona no podía reconocer esta forma sutil de incredulidad hasta que haya llegado al final de su vida. Si los discípulos sabían el por qué no podían sacar ese demonio, ¿por qué entonces se molestaron en preguntarle a Jesús? Ellos no lo sabían, y por eso fue que le preguntaron. Esta sutil forma de incredulidad pone un impedimento en tu vida que te impide salir del desorden presente en tu vida o para que no cumplas con lo que Dios quiere que cumplas. Mientras el impedimento se encuentre ahí, el año siguiente será como el anterior, hasta que un día te das cuenta que han pasado 5 años, y tu unción no ha cambiado. De hecho, nada ha cambiado. Te encuentras exactamente igual que donde estabas hace 5 años atrás. ¿Por qué? Porque sigues operando bajo el mismo impedimento invisible que cuelga sobre tu vida, y ni siquiera te has dado cuenta que está ahí. Y aunque sepas, no podrías atravesar ese impedimento por tu propia cuenta. Permíteme explicarte un poco más con esta situación hipotética. Suponte que 5 niños lisados en sillas de ruedas vienen a mis reuniones, con sus brazos y piernas torcidas, y con sus cabezas inclinadas hacia un lado apoyadas en el respaldar de la silla. Yo entro, y cuando empiezo a predicar, veo a estos 5 niños. Ahora, no puedo culpar el hecho que estos niños no hayan sido sanados porque les falló su fe. Ellos no necesitan tenerla. Y tampoco puedo decir que no es la voluntad de Dios sanarlos,
porque a pesar de que los discípulos no pudieron sacar ese demonio, Jesús reveló su voluntad cuando él lo expulsó. Así que me acerco e impongo mis manos sobre los niños, extrayendo cada onza de fe dentro de mí, exprimiendo cada célula, cada fibra de mi ser por la fe que aplicaré sobre estos niños, pero ni aún así se sanan. Repentinamente Jesús, en su cuerpo glorificado, entra en la habitación. Y entonces le pregunto: Jesús, me gustaría hacerte una pregunta. Jesús responde: aguarda un minuto, hermano Robertson. Entonces se acerca y sana a cada uno de estos niños, así de simple. Entonces se vuelve hacia mí y me dice: ¿tienes alguna pregunta? Sí, la tengo. ¿Por qué no sanaste a esos niños cuando yo oré por ellos? Ahora, ¿piensas que Jesús me dirá algo diferente de lo que le dijo a sus discípulos? No, él me miraría y diría lo mismo: ellos no se levantaron sanos de sus sillas de ruedas por tu falta de fe, señor Robertson. Yo protestaría: Jesús, eso es imposible. Si hubiera alguna manera de tener más fe, yo la tendría. Me di por completo, exprimí cada fibra de mi ser. ¿Cómo puedes decir que no se sanaron por mi falta de fe? Es porque hay una incredulidad sutil dentro de ti que no conoces, hermano Robertson. Si hay algo que descubrí acerca de Jesús, mi maestro, es que él nunca describiría un problema como este sin darme la respuesta antes de terminar la enseñanza. No es suficiente identificar un problema, yo necesito la respuesta. Tiene que haber alguna manera práctica de tratar con esa incredulidad sutil para que nada me sea imposible. El ayuno ayuda a mover montañas. En mi búsqueda, de alguna manera sabía que mi respuesta se encontraba en lo que Jesús les había dicho a sus discípulos en Mateo 17. Esa respuesta la encontré en el verso 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús analizó toda esa situación en una palabra, pero. Esta es una palabra analítica que significa no obstante o sin embargo. Esta situación en particular puede ser. Jesús estaba diciendo en efecto que aunque las montañas se pueden mover con la fe de una pequeña semilla de mostaza, encontraremos situaciones que requieran de la oración y del ayuno para ser vencidas. Jesús estaba hablando aquí sobre una vida de oración y ayuno. La mayoría de los predicadores de liberación en tiempos pasados enseñaban y apoyaban ese estilo de vida. Hoy día no enseñamos ni enfatizamos su mucha importancia. ¿El resultado? Aunque vivimos en un tiempo de la historia de la Iglesia cuando enseñar la palabra se ha convertido en vanguardia, muchos no están preparados para poner por obra la palabra, lo cual incluye echar fuera demonios y mover toda clase de montañas. Usualmente, solo asociamos el ayuno con la liberación de la influencia demoníaca, porque Jesús aquí dice que cierta clase de demonio solo puede ser expulsado con la oración y el ayuno. Pero Jesús también les habló a sus discípulos que la razón por la que este demonio no salía, era por la incredulidad de ellos. Versículo 20. Así que Jesús no solamente asoció el ayuno con la liberación demoníaca, también lo asoció con mover montañas. Él dijo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Después de decir eso, Jesús hizo la siguiente declaración sobre la oración y el ayuno. Esto me indica que estas dos cosas tienen algo que ver con llevarme de un lugar de incredulidad, donde mis montañas se rehúsan a moverse, donde todo es imposible para mí, a un lugar donde nada sea imposible para mí. Por consiguiente, mi ayuno no mueve a Dios. Él no es el que está atascado bajo un impedimento invisible. Mi ayuno tampoco mueve al diablo, él no es el que tiene mi problema. De alguna manera el ayuno trata con mi incredulidad. Pero mi pregunta a Dios por muchos años fue, ¿qué tiene que ver el ayuno con la incredulidad? Encontré la respuesta en Romanos 8, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Romanos 8:10. Si Cristo vive en ti, calificas para el resto del verso, principalmente dice que tu espíritu vive. Y has entrado al Zoe, la vida de Dios, y estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Pero nota, que el mismo verso que dice que mi espíritu vive también declara que mi cuerpo está muerto. Bueno, sé que mi cuerpo no está físicamente muerto porque todavía sigo viviendo. Así que, ¿a qué clase de muerte se está refiriendo Pablo? Para comprender este pasaje en Romanos 8, debemos referirnos a algo que dijo Pablo en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué este cuerpo del pecado? Es la vieja naturaleza heredada del primer hombre Adán, antes de haber nacido de nuevo.
Es la naturaleza de pecado, el espíritu no regenerado dentro de todos nosotros antes de que nuestro espíritu pasara de muerte a vida por medio del nuevo nacimiento. Era la naturaleza de pecado que daba poder a los deseos de la carne, tales como la exaltación propia y el amor al dinero. No obstante, la verdad de tu posición es que si Cristo está en ti, Dios ha decretado que tu naturaleza de pecado, el cuerpo del pecado, está muerto y tu espíritu humano regenerado está vivo en él. Entendemos la verdad de nuestra posición en Dios referente a nuestro espíritu. Por ejemplo, sabemos que Jesús se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21. Y ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, 2.6. Y somos la cabeza y no la cola. Estamos por encima y no por debajo. Deuteronomio 28, 13. Sin embargo, nosotros podemos saber muy poco sobre la verdad posicional en lo concerniente a nuestra carne. La esencia de esa verdad es esta: en el momento en que nacimos de nuevo, Dios declaró muerto al cuerpo del pecado, la naturaleza de pecado o al viejo hombre. Posicionalmente, la carne ha perdido su fuente de poder para cometer pecado, y ya no tiene el derecho de continuar dominándonos y gobernándonos. Así que cuando oras en el Espíritu Santo, adoras a Dios y confiesas su palabra, estás ejecutando esa verdad posicional de que tu espíritu está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuanto más ores en el Espíritu Santo, más estarás tomando tu lugar en esa posición de gracia. Por otro lado, cuando ayunes, estarás ejecutando esa verdad posicional de que el cuerpo del pecado fue crucificado con Cristo y que tu carne ya no tiene más poder para gobernar en la operación de tu espíritu. Por lo tanto, cuando empiezas a ayunar y orar, pones en acción dos verdades posicionales en el reino del espíritu. Esa es la razón por la que la oración y el ayuno son dos poderes gemelos. Derribando el impedimento de la carne. Algunas veces no es solamente esa sutil forma de incredulidad, sino la carne que construye un impedimento sobre nuestra vida. El diablo levantará alguna clase de fortaleza en el reino de nuestra carne, ya sea como fumar, beber, la ira, el chisme o la lujuria. Entonces él usa esas fortalezas para controlarnos. Cada vez que tratamos de recibir de Dios o cumplir algo para el Señor, el diablo llega para presionarnos en aquellas áreas, con el propósito que nos sintamos sin esperanzas y perdamos el control. Así que, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Hacemos oraciones superficiales, vamos a la iglesia, tratamos de ministrar, implementamos programas, sustituimos muchas cosas por el poder de Dios que está ausente, debido al impedimento de la carne que está en nuestra vida. Pero nuestra vida se mantiene igual todo el tiempo, nunca crece. Puede que implementemos más programas, pero el poder nunca cambia. Nuestra vida sigue atrapada en ese impedimento de la carne. Entonces, un día decidimos orar y ayunar. Empezamos a orar en el Espíritu Santo y a adorar a Dios. Entonces cuando nuestro espíritu empieza a fortalecerse, empezamos a ayunar. Cuando añadimos el ayuno a nuestra vida de oración, cerramos de golpe la puerta de acceso a Satanás y al control central de nuestra vida. Muy pronto el impedimento de la carne sobre nuestra vida empieza a caer. No tarda mucho en que la operación de la carne esté en el mismo nivel que la operación del espíritu, así que continuamos orando y ayunando. Finalmente, la operación de la carne cae debajo de la operación del espíritu, y su poder es vencido. Cuando eso sucede, la respuesta a la oración es un resultado automático, y las cosas por las que habíamos estado creyendo empiezan a hacerse realidad. Empezamos a ver respuestas a las oraciones que teníamos pendientes durante años. Las oraciones que habíamos olvidado pero que Dios no lo había hecho. En ese momento, si el diablo viene a inspeccionar el programa que él instaló, tal como se hace en una computadora, en nuestra alma para destruirnos, ya no lo encontrará. Y el programa de Dios estará en su lugar. ¿Por qué? Porque a través del ayuno, hemos insistido en la verdad posicional de que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. La carne pierde su poder de llevarnos a pecar. Hemos liberado la operación del Espíritu. El ayuno no mueve a Dios. Personalmente, agradezco a Dios por el ayuno, porque muchas veces he llegado al lugar donde no he sabido cómo continuar en Dios. No he sabido cómo romper las últimas barreras de la carne. En esas situaciones, he encontrado en el ayuno una herramienta que me ayuda hasta el final. Era como la supercarga que necesitaba, combinado con el orar en el Espíritu Santo, para impulsarme a la victoria.
Pero cometemos un error si pensamos que moveremos a Dios con el ayuno. ¿Cómo podemos mover a alguien que nos ha expresado tanto su buena voluntad para moverse a nuestro favor? Romanos 8:32 lo expresa claro como el agua. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nuestro ayuno no mueve a Dios, nos mueve a nosotros a un lugar donde podemos recibir de Dios. El ayuno destruye el poder que la carne tiene en nuestra vida, así que, en vez de operar a través de la carne, podemos operar continuamente en el Espíritu. Dios no es el que retiene el poder. Si Él forzara su voluntad sobre nuestras vidas, mañana estaríamos todos operando en el tipo de poder que resucita muertos. El ayuno ayuda a preservar el odre viejo. Llevemos esto a un paso más adelante. En Mateo 9, 14 y 15, los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús sobre el ayuno. Y me tomó un largo tiempo entender la respuesta de Jesús. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. El día al que Jesús se refería era el cambio del antiguo al nuevo pacto, nuestros días. Luego de repente, sin ninguna razón aparente, Jesús continúa diciendo esto, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido, y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mateo 9, 16 y 17. Tratemos de entender lo que Jesús está diciendo aquí. Los discípulos de Juan vienen a Jesús y le dicen, nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces. Pero hemos notado que estos hombres que te siguen no ayunan en lo absoluto. Entonces Jesús responde, no, ellos no tienen que ayunar mientras yo esté con ellos, yo soy el prometido. En otras palabras, en ese tiempo los discípulos estaban entre dos pactos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y antes de que Jesús enviara a los 70 discípulos, Él puso su unción sobre ellos. Los discípulos echaban fuera a los demonios y resucitaban a los muertos. Cuando ellos volvieron y hablaron con Jesús sobre lo que habían hecho, ellos estaban más sorprendidos de haber echado fuera a los demonios que los mismos demonios. Lucas 10, 17 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero como puedes ver, ellos estaban obrando en la unción de Jesús. Lo que en esencia Jesús les dijo es, no, mientras esté con ustedes, no tienen que ayunar, porque yo pongo mi unción sobre ustedes. Pero el día vendrá cuando seré quitado, y ahí habrá un cambio de pactos. En ese día ustedes ayunarán. ¿Y quieren saber por qué tendrán que ayunar en ese día? Los discípulos dicen, sí. Esa es la pregunta que te estamos haciendo. Jesús dice, les diré exactamente por qué ayunarán en ese día, porque no se pone vino nuevo en odres viejos, ni remiendos nuevos en vestidos viejos. Así que mientras yo meditaba en la respuesta que Jesús le dio a los discípulos de Juan, pensé, ¿esa fue su respuesta al por qué vamos a ayunar bajo el nuevo pacto? Ellos le hicieron una pregunta con respecto al ayuno. ¿Qué clase de respuesta es esta que dice, no se pone vino nuevo en odres viejos? No creo haber entendido ni la mitad de lo que dijo Jesús durante mis primeros días de ministerio. Finalmente llegué a entender lo que Jesús estaba diciendo, en el momento que naces de nuevo, tu espíritu está sentado en los lugares celestiales con Jesucristo. Pero desafortunadamente, Él tuvo que dejarte la vestidura vieja o el odre viejo, este cuerpo terrenal. Un día la trompeta sonará, y este cuerpo terrenal será transformado de corruptible a incorruptible. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 52. ¿Puedes imaginarte nuestros cuerpos siendo glorificados en un abrir y cerrar de ojos? En ese momento, ya no seré dueño de un cuerpo que recibí de los lomos del primer hombre Adán. En cambio, me manifestaré como hijo de Dios, nacido en Jesucristo, compuesto de un espíritu, alma y cuerpo glorificado. El arrebatamiento es el próximo gran evento en el itinerario de la Iglesia de Dios. Pero mientras tanto, como pueden testificar las generaciones de los santos que nos preceden, todavía estamos vestidos con esa vestidura vieja u odre viejo que muere día a día y que es capaz de pecar.
Cuando yo pertenecía a la denominación de la santidad, la gente me decía que era el diablo quien me tentaba al pecado, y yo entendía eso. Pero no entendía lo que había en mí que deseaba estar de acuerdo con el diablo. Yo quería leer Gálatas 5:16 de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu, y todas las luchas y los malos deseos de la carne desaparecerán. Pero no dice eso, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la razón por la que Jesús dijo: cuando se ha quitado de ustedes habrá un cambio de pactos. Tu espíritu estará sentado conmigo. Pero desafortunadamente, tendré que dejarte en el odre viejo. Pero eso no será un problema, porque el ayuno va a tener el mismo efecto en tu odre viejo que si hubieses salido a comprar un nuevo cuerpo glorificado. Es una cosa triste cuando el odre viejo de un predicador no aguanta y se rompe ante los ojos del mundo entero, derramando el vino nuevo, porque el odre que lo llevaba no era lo suficientemente fuerte para mantenerlo. Esa situación acarrea reproches al Evangelio. Quizás si ese predicador hubiera conocido un poco más sobre el ayuno, su odre viejo se hubiera preservado mejor contra el pecado. Así que el ayuno tiene el mismo efecto en tu odre viejo que si hubieras salido a comprar un odre totalmente nuevo. El ayuno protege el odre viejo contra el pecado. Te ayuda a hacer morir las obras de la carne mientras el vino nuevo opera dentro del odre viejo. Los 40 días de ayuno de Jesús. Podemos aprender mucho sobre el propósito del ayunar si miramos los 40 días de ayuno que Jesús pasó cuando enfrentó a Satanás en el desierto y venció. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo 4, 1 al 11. Al leer este pasaje de la Escritura, me preguntaba, ¿cuál era la razón por la que Jesús ayunó 40 días, y por qué Satanás lo desafió al final del mismo? Al discutir esto con otros, la respuesta que siempre escuchaba iba más o menos así: el ayuno redujo a Jesús a su estado más vulnerable. En ese estado de debilidad, Jesús mostró la supremacía de su poder sobre el diablo al no ceder a la tentación. Pero, en realidad, la verdad es lo opuesto. Jesús ayunó 40 días en preparación para enfrentar al diablo. ¿Por qué? Porque él sabía que el ayuno subyuga a la carne y nos fortalece, no nos debilita, contra el diablo. Porque Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Porque él, como nuestro sustituto, estaba siendo tentado en nuestro lugar. Luego, después que venció al diablo, él podría darnos la perfecta posición que él había obtenido al vencer a Satanás en las tentaciones de la carne. Esa es la razón por la que Jesús podría decir más tarde en Lucas 10, 19: y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que entonces el ayuno tiene el mismo efecto en nuestra carne que lo que tuvo en la carne de Jesús. Nos refuerza contra las tentaciones del diablo y nos ayuda a mortificar o subyugar la carne tomando la posición perfecta que Jesús nos ha dado. Para poder entender cuán perfecta y poderosa es esta posición que Jesús nos ha dado sobre la carne, debemos aprender lo que Jesús tuvo que pasar para obtenerla. Nada puede ser declarado perfecto a menos que primero haya sido probado. Esto significa que la posición que Jesús nos ha dado sobre la carne y el diablo solo pudo haber sido declarada perfecta si hubiera resistido las pruebas y las estratagemas más diabólicas de Satanás. Jesús tuvo que ser sometido a lo peor que tenía Satanás, los peores tormentos, temores, presiones y preocupaciones, las peores tentaciones de lujuria y riquezas. Este fue el motivo principal por el que Jesús fue llevado al desierto. Él estaba en una misión de Dios como nuestro sustituto para obtener por nosotros una perfecta posición sobre la carne, como parte de nuestra redención.
Ahora podemos entrar en la presencia de Dios, armados con la posición de gracia que Él nos ha dado, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que Jesús ha hecho. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 15 y 16. Entonces, allí ante el trono de Dios, podemos encontrar la misericordia que nos ayuda en tiempo de necesidad, nuestras tentaciones, pruebas y aflicciones. Para que Jesús nos entregara esta clase de posición a nosotros, Él tenía que enfrentar a Satanás en 3 niveles: espíritu, alma y cuerpo. Esta confrontación tuvo que ser llevada no en la deidad de Jesús, sino en su humanidad. Esa es la razón por la que Jesús dijo: el hombre, refiriéndose a su humanidad, no solo vivirá de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4. Las presiones, los tormentos, la soledad y los temores que Satanás intentó poner sobre Jesús son indescriptibles. Solo se pueden describir similarmente a los horrores que uno puede ver en el nivel inferior de un asilo para dementes, donde residen personas cuyos espíritus han sido completamente posesionados por los demonios. La oposición demoníaca que Jesús enfrentó, fue del tipo que produce ansiedades descontroladas por el poder y la riqueza que poseyeron a Adolf Hitler y a los nazis, donde una cultura trata de aniquilar completamente a otra en la búsqueda del dominio del poder mundial. Jesús tuvo que enfrentar lo peor de Satanás. Él no podía simplemente ganar una victoria de un nivel bajo, de demonios de segunda clase que simplemente afligen o atormentan. No podía aún tratar con solo un gobernador de las tinieblas o principado. Jesús tenía que enfrentar al mismo Satanás. Y al hacerlo, Jesús venció a Satanás en los 3 niveles: espíritu, alma y cuerpo. Número 1. Jesús derrotó a Satanás en el nivel del cuerpo. Satanás lo desafió a saciarse de las necesidades de su cuerpo físico, pero haciendo lo que Satanás quería, y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4, 3. Satanás intentó presionar a Jesús con los peores tormentos del cuerpo físico, la amenaza de que las necesidades básicas para mantener la vida no serían satisfechas. El intento falló. Número 2. Jesús derrotó a Satanás en el nivel del alma cuando Satanás le tentó a cometer un suicidio. Satanás llevó a Jesús y lo puso en lo alto del pináculo del templo en la ciudad santa y lo empezó a presionar en el reino emocional del alma que cometiera suicidio saltando del pináculo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4, 6. Jesús sabía que Dios le había dado a los ángeles para que lo cuidaran, pero él no iba a tentar a Dios saltando del templo solo porque Satanás se lo decía. El suicidio es el último paso en el estado de desesperanza después de una larga batalla con temores y tormentos. En ese estado de desesperanza, la persona le dice a la vida: no tienes respuestas verdaderas. En ese sentido, es el peor tormento del alma, y Jesús derrotó a Satanás en ese campo de batalla. Satanás puede tratar de fastidiarnos repetidamente en el alma, el reino de nuestras emociones, pero hoy tenemos acceso a una posición perfecta contra los tormentos del alma. Esa posición nos fue dada por Jesús, el príncipe de paz, que nos sostendrá sin importar lo que Satanás trate de hacer. Número 3. Jesús derrotó a Satanás en el nivel del espíritu cuando Satanás trató de tentar a Jesús que lo adore. Es interesante darse cuenta que cuando Satanás probó a Jesús en el reino físico, él usó la comida, y cuando lo probó en el reino emocional del alma, usó el suicidio. Pero cuando Satanás probó a Jesús en el reino del espíritu humano, usó el poder y el dinero ofreciéndole la gloria de los reinos del mundo. Esto nos muestra que Satanás tiene una estrategia para conquistar la espiritualidad del hombre. El diablo sabe que los hombres cambiarán su alianza rápidamente, de adorar a Dios por adorarle a él a cambio del poder y las riquezas o cualquier otra cosa que él les ofrezca. Satanás ofreció hacer de Jesús el hombre más poderoso y rico del mundo. Todo lo que Jesús tenía que hacer era volcarse espiritualmente a Satanás y adorarle. Pero gracias a Dios, que Jesús resistió a Satanás. Luego volvió y nos dio la posición que él había logrado con su victoria en todos estos 3 niveles. De alguna manera el ayuno le ayudó a Jesús a estar preparado para ese tiempo de tentación y pudo, como nuestro sustituto, darnos su posición. Ahora cuando ayunamos, nosotros ejecutamos la posición de Jesús sobre la carne cuando nos sometemos a Dios y resistimos al diablo.
Maneras de ayunar. Ya observamos que Jesús pasó 40 días de ayuno para prepararse a enfrentar las tentaciones del diablo. Pero hay varias maneras de ayunar. La forma que yo he encontrado más práctica y efectiva para la gente que vive en la sociedad ocupada de hoy en día, es el ayuno común de 3 días. Este puede hacerse de una o dos maneras. Si no puedes alejarte a un lugar para orar debido a tu agenda, te recomiendo que sigas un ayuno de jugos utilizando jugos suaves, como ser jugo de uva o de manzana. Durante ese tiempo, ora lo más que puedas. Pero si puedes alejarte, te sugiero que sigas un ayuno de consagración total tomando solo agua, filtrada o destilada, disponible en la mayoría de los supermercados. Si no estás familiarizado con el ayuno y quieres ir más allá de 3 días de ayuno, te recomiendo una serie de pequeños periodos de ayunos. Por ejemplo, puedes ayunar 3 días a la semana por 3 semanas seguidas. Por ese periodo de tiempo, come vegetales frescos, frutas y ensaladas, trata de no comer carnes pesadas y pan. Luego, cuando acabes tu tiempo de ayuno, puedes volver a las comidas de antes si deseas. Eventualmente querrás incursionar en un ayuno más extendido, especialmente si estás tratando con alguna clase de fortaleza en el reino de la carne, mente, emociones o cuerpo, que pretendes mortificar para siempre. El ayuno que Dios escoge. Para entender la clase de ayuno que Dios escoge, miremos un paso más adelante en Isaías 58. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Isaías 58, 6 y 7. Esa última frase de este mensaje de la Escritura fue la parte en la que yo estaba estancado. Pensé, Señor, ¿qué quieres decir cuando dices que el ayuno que escogisteis es que no me esconda de mi propia carne? Y me preguntaba si Dios estaría hablando del mismo tema que Jesús habló en Mateo 6, 17 y 18. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿O estaba Dios hablando lo mismo en Isaías 58 2.7 como Pablo escribió en 1 Corintios 7, 5, dirigiéndose a los esposos y esposas? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Jesús enseñó sobre un ayuno en el cual debemos lavar nuestras caras e ir a nuestro trabajo diario, sin que los hombres se den cuenta que ayunamos. Y luego encontramos que Pablo enseñó sobre un ayuno en el cual nos podemos apartar a un lugar retirado, por así decir, y entregarnos enteramente al ayuno y la oración. Ambos tipos de ayuno se enseñan en la Biblia. Pero todavía me preguntaba lo que el Señor quiso decir cuando dijo que no me escondiera de mi propia carne. Me tomó como 3 años de estudio y meditación entender de lo que estaba hablando. El día que te determinas para ayunar es el día que decides dejar de ocultarte de tu propia carne, de cualquier cosa que haya en ti, que no te importen las almas perdidas, el pobre, el desnudo o de aquellos que están lejos de la casa de Dios. Es el día que decides dejar de ocultarte de cualquier impedimento en tu vida que te detiene de operar en el poder de Dios. El día que decides ayunar es el día que decides dejar de correr de ti mismo. Jesús dijo, el demonio no salió por vuestra incredulidad. Pero también dijo, ese género solo sale con oración y ayuno. ¿Y qué tiene que ver el ayuno con tu incredulidad? El ayuno proclama el lugar de autoridad que Dios te ha dado sobre la carne. Esta no tiene derecho para dominarte, ni tiene derecho para gobernar sobre ti. Cuando vives una vida de ayuno y oración, no hay operación de la carne que el diablo pueda utilizar para destruir tu vida. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Juan 14, 30. ¿Por qué es eso? Porque el ayunar y el orar en el Espíritu Santo destruye las obras de la carne y libera el poder de Dios en ti. Y en el momento que el obrar de la carne queda por debajo del nivel de la operación del Espíritu, recibes una nueva unción en tu vida y tu ministerio. Prepárese para las tácticas de Satanás. Cuando oramos y ayunamos, no escondiéndonos de nuestra propia carne, liberamos a los cautivos. Veamos a Isaías 58, 6 otra vez.
¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? A menudo el primer cautivo que necesita ser liberado es uno mismo. Según la carne es puesta a muerte a través del ayuno, nos levantamos en libertad para caminar con mayor plenitud en el espíritu. Una vez que crecemos a un lugar de mayor madurez espiritual, empezamos a liberar a otros. Recuerda, que cuando llegamos al nivel de madurez, atraeremos la atención del diablo. Él no quiere que nadie sea libre, y nos volvemos una mayor amenaza al reino de las tinieblas. Puede que se pregunte, ¿no estoy invitando a los problemas? No, no estoy invitando a los problemas, me estoy anticipando a las estrategias de Satanás. La Biblia nos dice que cuando la palabra es plantada de cualquier manera, figura o forma, el diablo viene a robarla para que así ésta no produzca fruto. Lucas 8, 11 al 15. Si no estamos enterados espiritualmente de las tácticas del diablo, tendremos un rudo despertar. Nos agarrarán desprevenidos, y el diablo tendrá una mejor oportunidad de robarnos o robar a aquellos a quienes amamos. No estamos en el cielo todavía. Estamos viviendo en un planeta donde la guerra ha sido declarada. El diablo fue echado del cielo y ahora él está activo aquí en la tierra. Él no puede causar problemas en el cielo, así que hace lo mejor que puede para causar problemas aquí. Mientras el diablo esté activo aquí en la tierra, las tormentas continuarán abatiendo a nuestros hogares. Pero tan cierto como Jesús ha revelado que las tormentas llegarían, Él también garantizó que si nuestra casa se construía sobre la roca de escuchar y obedecer sus palabras, el diablo no podría hacer nada para derribar esa casa. Mateo 7, 24 al 27. El enemigo no es tan poderoso. Él no tiene la maquinaria para derribar nuestra casa de la roca de Jesucristo. Cuanto más entendamos la revelación de todo plan de Dios, mayor victoria tendríamos aquí en la tierra. Cuanto más rápido lleguemos al lugar de estima de las glorias del cielo como premio mayor que las metas temporales de nuestra existencia terrenal, tendremos un mayor poder obrando en nuestra vida para las victorias que necesitamos en las batallas de esta tierra. El ingrediente faltante, paz sobrenatural. Yo no entendía cómo todo esto funcionaba hasta hace varios años atrás, cuando ayunaba y oraba durante un extenso periodo de búsqueda espiritual. Buscaba el cambio en mi vida que hiciera la diferencia. Quería algo que pudiera tener en mis manos. Esperaba que los ángeles se aparecieran o que el cielo se abriera. Esas cosas no sucedían, pero cuando salí de mi periodo de búsqueda, me quedé con algo que nunca antes tuve. Entré en un grado de paz que nunca pensé que existiera. Dios me puso en la roca para quedarme. Quizás te preguntes, ¿acaso no anduvo siempre en paz? Si me hubieras preguntado eso antes del ayuno, te hubiera respondido, oh sí, porque no tenía nada con qué compararlo. Pero esta nueva paz era diferente. Era inquebrantable. Esta paz se sentía tan bien y tan extraña al mismo tiempo. Cuando las cosas parecían ir mal, yo me daba cuenta que podía disfrutar esperando con paciencia para que el plan de Dios se materializara. Podía asumir la responsabilidad en una situación sin preocuparme demasiado o cargarme con ello. Así que a través de la oración y el ayuno, Dios había causado que entrara en una paz que era una fuerza tangible que me ponía en posición de recibir su poder. Él habló a mi espíritu sobre esta paz diciéndome, esto es lo que has estado buscando, el ingrediente que faltaba. Las condiciones de este mundo no van a mejorar. Jesús nos dijo en Mateo 24, cómo serían los últimos días, guerras y rumores de guerras, terremotos, dolores, persecuciones, falsos profetas y el amor de muchos se enfriará. Las tormentas de la vida se están volviendo más violentas. Con el pasar del tiempo, ellas dominarán más y con mayor severidad. La oración y el ayuno nos vacía de la naturaleza de la carne y permite a Dios llenarnos con su carácter. Mientras la carne pierda terreno, la paz de Dios podrá empezar a gobernar en nuestras vidas. Colosenses 3, 15. Nosotros escalamos de un nivel de paz a otro. Nuestra fe se vuelve cada vez mayor. Todo esto nos está esperando. Somos capaces de mucho más que meramente vencer las crisis de la vida. Cada uno de nosotros está destinado a ser una fuerza en esta tierra para Dios, y la oración combinada con el ayuno son los poderes gemelos que nos ayudan a alcanzar esa meta. Porque en la quietud de mi espíritu, mi voz es conocida, y mis caminos, mis principios, y mis preceptos se muestran. Así que vuela conmigo, dijo el Espíritu de gracia, porque seré yo y no el hombre que te exaltará, y te daré tu justo lugar en mí. Porque la paz será el fruto,
dijo el Espíritu de gracia, el fruto de paz, cuando me des ese lugar correcto.